No fue una serie para niños, aunque todos la vimos como si lo fuera. Y si esta frase ya te removió algo por dentro, acompáñame y suscríbete a VHS Retro, porque aquí no venimos a idealizar recuerdos, venimos a entenderlos de verdad. Ultra Seven nació en un Japón que aún no había terminado de digerir su propio pasado. El país crecía, se modernizaba, miraba hacia el futuro, con una mezcla peligrosa de orgullo y miedo. Pero bajo esa superficie todavía latían heridas abiertas. La guerra, la ocupación, la bomba, la culpa colectiva, la desconfianza hacia la autoridad y el temor a que el progreso volviera a destruirlo todo. En ese contexto exacto, no simbólico, no metafórico, el 1 de octubre de 1967 se estrenó Ultra Seven en la cadena TBS, producida por Tsuburaya Productions. No apareció como un fenómeno inocente, apareció como una respuesta emocional a un país que fingía estar bien. El lugar importa, el momento importa. Ultra Seven no surge en un Japón infantilizado, surge en un Japón adulto que, paradójicamente, decide hablarle a los niños. Quizá porque los adultos ya no sabían cómo hablar entre ellos. La televisión de finales de los años 60 era el nuevo altar doméstico, y el tokusatsu se había convertido en un lenguaje accesible para hablar de cosas demasiado grandes: invasión, amenaza, sacrificio, obediencia, destrucción. Ultra Seven no inventa eso, pero lo empuja más lejos. El primer episodio se emitió ese mismo 1 de octubre de 1967. Desde el inicio, algo se sentía distinto. No había una presentación amable, no había un tono juguetón. La amenaza era invisible, abstracta, incómoda. Y ahí aparece Dan Moroboshi. No entra como un héroe sonriente. Entra como alguien que observa, que mide, que parece cargar algo encima. De niño lo confundíamos con frialdad. De adulto, esa frialdad se lee como cansancio. Dan no es solo el protagonista humano, es la grieta. Es la identidad dividida entre Ultra Seven y el hombre que convive con humanos, sabiendo que, llegado el momento, puede tener que destruirlos para cumplir una misión mayor. Esa tensión no se explica, se siente, y alrededor de él está la Ultra Guard, una organización que no es un grupo de amigos aventureros, sino una fuerza armada con jerarquías, órdenes, protocolos y silencios. El capitán Kiriyama no es un mentor cariñoso, es un oficial. Ane Yuri no es solo la chica del equipo, es una operadora entrenada. Todo el diseño de la serie grita disciplina, vigilancia y sacrificio, aunque de niño solo viéramos vehículos y uniformes. Aquí empieza el primer quiebre real del fenómeno. Ultra Seven cambia el tono del tokusatsu. Introduce ambigüedad moral. Introduce episodios donde no hay victoria limpia. Introduce la idea de que el enemigo no siempre es monstruoso y que el héroe no siempre se va a dormir en paz. Y lo hace muy pronto. No espera a madurar. Desde los primeros capítulos se percibe que algo no encaja con la idea de entretenimiento ligero. Un ejemplo temprano y brutal es el episodio 12, emitido el 17 de diciembre de 1967. De niño, muchos ni siquiera lo recuerdan con claridad. De adulto, cuando conoces su historia, entiendes por qué. Ese episodio terminó siendo retirado durante décadas por una polémica profunda relacionada con la representación de una criatura cuyas cicatrices evocaban a los Hibakusha, los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki. No fue un error menor. Fue una herida nacional tocada sin anestesia. Ultra Seven, sin proponérselo de forma cínica, cruzó una línea que reveló algo importante. Esta serie no jugaba en un terreno seguro, y eso la marcó para siempre. Piénsalo un segundo. Una serie que veías en la infancia fue capaz de generar indignación real, dolor real, discusión real. ¿Cuántos productos infantiles pueden decir eso? ¿Cuántas historias que recuerdas con cariño estaban, en realidad, caminando sobre campos minados emocionales que tú no sabías identificar? A medida que avanzan los episodios, Ultra Seven va consolidando su identidad. Los enemigos ya no son solo invasores genéricos. Aparecen aliens con motivaciones, con discursos, con justificaciones. Aparecen amenazas que no llegan para destruir por destruir, sino para reclamar, advertir o defender algo. El espectador infantil ve acción. El espectador adulto empieza a ver conflicto político, social, ético. Y hay algo más, la relación entre Dan y su entorno. No es una relación cómoda. Hay momentos de distancia, de incomunicación, de silencios que pesan. Dan no puede compartirlo todo. No puede ser completamente humano ni completamente Ultra Seven. Vive en una especie de soledad funcional. De niño, eso pasaba desapercibido. De adulto, se siente como una metáfora dolorosamente clara del sacrificio silencioso. Ultra Seven
también rompe expectativas visuales y narrativas. Hay episodios más oscuros, finales menos triunfales, escenas donde la música no celebra, sino que acompaña una sensación amarga. El espectador no siempre recibe una recompensa emocional fácil. A veces recibe una pregunta, y eso, para una serie semanal de 1967, es casi un acto de rebeldía. El fenómeno crece porque conecta con algo profundo, no solo en Japón. Décadas después, en otros países, Ultra Seven se recuerda con una mezcla extraña de amor y desasosiego, porque no fue solo una serie que entretuvo, fue una serie que se quedó, que dejó imágenes que regresan cuando uno ya tiene otras preocupaciones, otras pérdidas, otras responsabilidades. Aquí es donde entra la nostalgia adulta, no la nostalgia cómoda, sino la que duele un poco. La que te hace pensar que, sin saberlo, aprendiste algo sobre el mundo viendo a un gigante plateado tomar decisiones imposibles. La que te hace preguntarte si ese héroe que admirabas no estaba ya enseñándote que crecer implica elegir entre males, no entre bien y mal. Y aquí va la pregunta incómoda, la que no se responde con una sonrisa. Cuando recuerdas Ultra Seven, ¿recuerdas la emoción de la victoria? ¿O recuerdas la primera vez que una historia te dejó inquieto sin saber por qué? Porque quizá Ultra Seven no te estaba contando una aventura. Quizá te estaba preparando muy temprano para entender que el mundo no se salva sin pagar un precio. Y eso, visto hoy, duele, pero también explica por qué esta serie no se borró de la memoria colectiva. Hay un momento en Ultra Seven en el que la serie deja de jugar a la metáfora y empieza a mirarte de frente. No es un estallido espectacular, no es una pelea especialmente larga, no es un discurso explícito, es algo peor. Es la sensación de que, hagas lo que hagas, alguien va a perder. Y que esa pérdida no se va a borrar cuando terminen los créditos. Dan Moroboshi llega a ese punto sin que la serie lo anuncie. Su evolución psicológica no es lineal ni heroica. No se vuelve más fuerte en el sentido clásico, se vuelve más consciente, y la conciencia pesa. Cada episodio acumula pequeñas grietas, decisiones que no se discuten, órdenes que se obedecen, silencios que se aceptan. La Ultra Guard funciona como un engranaje perfecto, pero ese mismo orden es lo que impide detenerse a pensar. Hay amenazas que no permiten debate, hay tiempos que no permiten empatía. Y Dan, atrapado entre su deber como Ultra Seven y su vida entre humanos, empieza a encarnar esa contradicción. La percepción pública dentro de la serie es clara. Ultra Seven es el salvador, el protector definitivo, el último recurso. Pero la realidad interna es otra. Dan no celebra las victorias, las sobrevive. Y cuanto más avanza la serie, más evidente se vuelve que no todas las amenazas son iguales y que no todas merecen el mismo tipo de respuesta. Ese choque entre protocolo y conciencia es lo que prepara el terreno para el episodio que marca a la serie para siempre. El 21 de julio de 1968 se emitió el episodio 42, titulado Ambassador of the Non-Malt. No es solo un capítulo más, es el corazón moral de Ultra Seven. Es el punto en el que la serie se atreve a decir algo que incomoda incluso hoy. De niño, muchos lo recuerdan como el episodio raro del mar. De adulto, es imposible no verlo como una acusación. Todo empieza de forma casi amable. Dan y Ann están de descanso, lejos de misiones, lejos de alarmas. Hay una sensación breve de normalidad, de humanidad. Esa pausa es importante, porque la serie te la quita de golpe. Una base submarina, el Seahorse, explota y se hunde ante sus ojos. No hay música épica. No hay preparación, solo una estructura humana tragada por el mar. Es una imagen de progreso destruido en segundos. Una advertencia. Aparece un niño, Shinichi. No actúa como los niños funcionales de otros episodios. No es simpático ni ingenuo. Es serio. Incómodo. Dice que si los humanos continúan desarrollando el fondo marino, algo terrible ocurrirá. Cuando el Seahorse ya ha sido destruido, sus palabras dejan de sonar a amenaza vacía. Son una constatación. Entonces, llega la revelación que cambia todo, los Non-Melt, un pueblo que afirma ser el verdadero habitante originario de la Tierra, un pueblo que no llegó del espacio, sino que fue desplazado al fondo del mar por la expansión humana. La serie no lo presenta como un giro espectacular, sino como un dato incómodo. Los humanos no son los primeros, no son los dueños, son los invasores tardíos. Aquí aparece la figura del antagonista, pero no en el sentido clásico. Los Non-Malt no buscan conquistar por ambición. Buscan detener una expansión que los está borrando. Utilizan a Agüiros como fuerza defensiva, como respuesta desesperada. Agüiros es el monstruo que pelea. Los Non-Malt son la voz que acusa. Y esa combinación es devastadora porque separa violencia de intención. Ultra Seven puede destruir a Agüiros. Pero, ¿qué hace con la acusación? La Ultra Guard reacciona como siempre. Hay una amenaza, se neutraliza
No hay espacio para debate histórico ni para empatía cultural. El protocolo es claro, y Dan, atrapado en su doble identidad, entiende algo que no puede decir en voz alta. Esta vez, el enemigo no está equivocado, pero el deber no admite dudas. La batalla no es especialmente larga ni espectacular comparada con otros episodios, y eso es deliberado. La serie no quiere que te quedes con la pelea, quiere que te quedes con lo que viene después. La destrucción del hábitat non-malt, la erradicación de una civilización que ya había perdido casi todo, la victoria humana presentada sin celebración, sin música triunfal, sin sonrisas. El plano final del episodio es uno de los más incómodos de toda la serie. Dan y Ann mirando el mar en silencio. No hay alivio, no hay orgullo, solo una quietud pesada. Es el tipo de silencio que no te explica nada, pero te obliga a pensar. ¿Qué acabamos de salvar? ¿A quién acabamos de destruir? Este episodio dejó una huella profunda en la audiencia japonesa. No por ratings espectaculares, sino por la incomodidad que generó. Con el tiempo, se convirtió en uno de los capítulos más analizados, reinterpretados y discutidos de toda la franquicia, porque su significado cambia con la edad. De niño, puedes verlo como una historia triste. De adulto, es imposible no leerlo como una alegoría del colonialismo, del desplazamiento, de la historia escrita por los vencedores. Aquí, la disonancia cognitiva es total. Ultra Seven hace lo que siempre hace, cumple su misión. Pero el espectador adulto entiende que cumplir la misión no equivale a hacer justicia, y esa diferencia es la que duele. Este es el punto en el que muchos fans, al revisitar la serie décadas después, sienten algo parecido a la traición. No porque la serie les haya mentido, sino porque ellos no estaban preparados para entenderla. Ultra Seven no cambia, cambias tú. Y cuando cambias, este episodio deja de ser una curiosidad para convertirse en una pregunta que no se va. Si este tipo de historias, las que no te dejan tranquilo, las que te obligan a mirar tus recuerdos con otros ojos, te están hablando ahora, es porque ya no eres el mismo. Y por eso tiene sentido que sigas VHS Retro. No para quedarte en el pasado, sino para revisarlo con honestidad. La pregunta incómoda es inevitable. Cuando eras niño y viste a Ultra Seven ganar, ¿sentiste triunfo? ¿O recuerdas esa sensación rara, difícil de nombrar, de que algo no estaba del todo bien? Aunque no supieras por qué. Porque Ambassador of the Non-Malt no es solo un capítulo especial. Es una herida abierta, una de esas historias que no buscan enseñarte una lección clara, sino dejarte viviendo con la duda. Y esa duda, cuando se instala, te acompaña mucho más allá de la pantalla. Hay historias que terminan cuando se emite el último episodio, y hay otras que, en realidad, empiezan ahí. Ultra Seven se emitió durante menos de un año, desde el 1 de octubre de 1967 hasta el 8 de septiembre de 1968. 49 episodios, 24 minutos cada uno. En números fríos, no parece tanto, pero en términos emocionales fue suficiente para marcar a una generación entera. Porque no fue solo una serie que se veía, fue una serie que se absorbía, aunque no se entendiera del todo. En ese corto periodo, Ultra Seven consolidó algo que muy pocas obras logran: convertirse en memoria, no en recuerdo simpático, sino en referencia interna, algo que vuelve cuando uno ya no es el mismo, algo que cambia de significado con los años. El cierre oficial de la serie no llega con una victoria luminosa, llega con The Biggest Invasion in History, un final en dos partes que culmina en el episodio 49. No es un adiós tranquilo, es una despedida forzada. Ultra Seven paga un precio físico y simbólico. El cuerpo de Dan Moroboshi ya no puede sostener el equilibrio entre su identidad humana y su naturaleza ultra. El héroe no se va porque quiere, se va porque no puede quedarse. Ese matiz es clave. De niño, uno recuerda el final como una separación triste. De adulto, se entiende como algo más duro. Hay sacrificios que no se eligen, besties eligen. Hay roles que te consumen. Hay misiones que te expulsan de la vida que intentabas construir. Y ahí aparece una de las grandes heridas abiertas del legado de Ultra Seven: la idea de que proteger a los demás no garantiza tu propio bienestar. Una idea profundamente adulta, profundamente incómoda, que se filtra sin sermón. Los datos verificables confirman el impacto. Ultra Seven alcanzó índices de audiencia muy altos para su época, con picos que rondaron el 30%. No era una rareza de nicho, era conversación común. Familias enteras frente al televisor, niños, padres, abuelos. Todos viendo la misma historia, cada uno entendiendo algo distinto. Con el paso del tiempo, ciertos episodios se volvieron nodos de memoria colectiva. El episodio 12, retirado durante décadas, se convirtió en símbolo de una herida cultural que no se podía tocar sin consecuencias.
El episodio 42 se transformó en referencia obligada para cualquiera que revisita la serie con ojos adultos. No por espectacularidad, sino por culpa. Por esa sensación de haber ganado, perdiendo algo esencial. Después del final, Ultra Seven no desaparece. Vuelve. Reaparece en especiales, en cruces, en nuevas series. El personaje se convierte en uno de los pilares de la franquicia Ultra. Pero algo cambia. Nada vuelve a tener exactamente el mismo peso. Porque la primera vez ya dejó la marca. Los actores siguieron sus caminos. La industria avanzó. El tokusatsu evolucionó. Pero Ultra Seven quedó fijado en un lugar particular. El de la obra que se atrevió a incomodar antes de que incomodar estuviera permitido. La que habló de invasión, desplazamiento, sacrificio y obediencia en una época que prefería héroes simples. El legado no es solo estético ni narrativo, es emocional. Ultra Seven enseñó, sin decirlo explícitamente, que el heroísmo no siempre se siente como triunfo. A veces se siente como pérdida, a veces se siente como silencio, a veces se siente como una pregunta que no te abandona. Y aquí aparece algo importante para quien lo revisita hoy. Ultra Seven no envejeció mal, envejeció contigo. Lo que antes era aventura, hoy es dilema. Lo que antes era monstruo, hoy es metáfora. Lo que antes era victoria, hoy es consecuencia. Por eso sigue siendo revisitado, analizado, discutido. Porque no ofrece respuestas cerradas. Ofrece conflictos que se reactivan cuando uno ya ha vivido lo suficiente como para reconocerlos. Porque habla de cosas que solo duelen cuando sabes lo que cuestan. Y si estás aquí leyendo o escuchando esto, es probable que algo de todo esto te esté tocando. No por nostalgia simple, sino porque reconoces ese proceso, volver a algo que amaste y descubrir que ahora te habla distinto. Si te pasa eso, seguir VHS Retro no es un gesto automático, es una forma de acompañar ese diálogo con el pasado, sin mentirte, sin edulcorarlo. Ultra Seven deja heridas abiertas a propósito, no cierra del todo la pregunta sobre quién tiene derecho a la tierra, al poder, a la historia. No resuelve el conflicto entre deber y conciencia. No garantiza que el héroe sea feliz. Y quizá por eso sigue vivo. Porque la vida adulta tampoco ofrece cierres limpios. La pregunta final no es sobre la serie, es sobre ti. Cuando hoy piensas en Ultra Seven, ¿qué te queda más fuerte? ¿El amor por el héroe? ¿O la comprensión tardía del precio que pagó por serlo?